Muy buenas noches, queridos amigos, pueblo ecuatoriano. Luego de una semana álgida dentro del ámbito de lo político, hemos visto cómo la justicia ha sido burlada, cómo la ciudadanía de Quito y del Ecuador ha sido vilipendiada con resoluciones funestas, con fallos contradictorios, con situaciones en las que jueces han sido momentáneamente suspendidos en la profesión de jueces constitucionales, como una sala de la Corte Constitucional falla en un recurso, entiendo, de apelación de una acción constitucional. Sin embargo, el fallo hay que respetarlo. Es por ese motivo que en materia constitucional, en materia jurídica y por supuesto en materia penal, todos los abogados debemos estar preparados, muy preparados técnicamente, para no sufrir esos bochornos, para no sufrir esa vergüenza como profesional del derecho, en que un presunto delincuente, como es el alcalde de la ciudad de Quito, con un grupo de también abogados, y al otro lado los concejales, con también otro grupo de abogados, cara a cara, sufran humillaciones entre ellos. Pero más que ellos, la ciudadanía, el pueblo quiteño. Hay que decir ya basta a la politiquería. Por eso, las charlas en vivo sirven para los futuros abogados, especialmente para los futuros litigantes, para que en su vida no sufran un bochorno jurídico constitucional y en materia contradictoria de discusión constitucional. El tema de hoy, queridos amigos, es cómo preparar una defensa en materia penal. Dentro del ámbito penal es importante que un abogado o litigante sepa cuándo tomar un caso. Hay que saber que un abogado litigante está preparado en todo momento, en todas las etapas del proceso penal, tanto en las etapas del proceso ordinario, cuanto en las etapas del proceso extraordinario, es decir, desde el inicio de la indagación previa como etapa preprocesal hasta en el proceso penal y las etapas de impugnación ordinarias, como son las de nulidad, las de apelación y los conocidos recursos de hecho, y también ante la Corte Nacional. Pero un penalista no solo debe estar preparado para hacer una excelente defensa en las acciones penales propiamente dichas, debe conocer completamente el ámbito constitucional y saber qué acciones constitucionales puede presentar a favor, en este caso, de su representado, del procesado, del sentenciado, como puede ser el habeas corpus, acciones extraordinarias de protección. Sin embargo, también debe conocer un abogado penalista todo lo que se refiere a la materia de derechos humanos. Es decir, cuando tenga que resarcir los daños el Estado ecuatoriano a la persona que demanda, tanto a nivel nacional cuanto a nivel internacional. Ese es un penalista. Es decir, para ser un litigante en área penal, debe ser un litigante completo en conocimiento jurídico constitucional y en materia de derechos humanos. Pues bien, ¿qué herramientas necesita un litigante para hacer una excelente defensa? ¿Qué material jurídico necesita? ¿Qué material constitucional? ¿Qué material a nivel internacional necesita? ¿Qué tipo de investigación debe hacer? Investigación científica, investigación de campo, investigación empírica. Además debemos saber y conocer también con qué pruebas va a contar cuando le toque hacer la defensa, con qué elementos de convicción va a contar, con qué testigos puede contar, es decir, también la conveniencia de la declaración de la versión de su patrocinado o el recurso de hacerle acoger al silencio. ¿Cuáles son los principios que rigen para la defensa técnica? ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son las garantías tanto del procesado cuanto del defensor, del litigante en materia penal? Estas y otras inquietudes vamos a explicarlas en forma
casi detallada. Cuando el procesado y generalmente sus familiares acuden al estudio jurídico hoy vía telemática, vía telefónica o cualquier otro medio para servirle como abogado litigante, debemos saber primero en qué etapa del proceso penal vamos a defenderlo. Luego vamos a ver con qué procesado contamos. No es lo mismo contar con un procesado, con un presunto delincuente común que entra y sale de la cárcel que, por ejemplo, con un delincuente de cuello blanco o con el común de los mortales, con quien pertenece al estado llano de nuestro pueblo ecuatoriano, o bien sea un cliente, un patrocinado que tenga influencia política, que tenga influencia económica o de cualquier otra índole. Una vez analizado el procesado, su familia, su entorno social, familiar, debemos ponernos en contacto obviamente con quien nos solicita nuestro patrocinio. Luego de eso debemos ver con qué tipo de elemento de convicción, si es que es en la instrucción fiscal, con qué tipo de pruebas documentales vamos a contar, pruebas testimoniales o pruebas materiales, si es que es el delito o el caso que lleguemos a una audiencia de juzgamiento. Tenemos que ver también si es que es un elemento de investigación en la etapa preprocesal, con quiénes vamos a contar. ¿Para qué? Para hacer una investigación de parte nuestra como abogados para contradecir la teoría de la otra parte, que es la Fiscalía y presuntamente quienes tengan abogado de defensa técnica de parte de la víctima. Es importantísimo iniciar toda defensa en todo momento procesal con una teoría del caso. Aquí sí cabe la teoría del caso, es decir, la argumentación fáctica de los hechos, de los actos que vamos a debatir con el fiscal durante la investigación, durante la instrucción fiscal, durante la audiencia preparatoria o la etapa de juicio. Una vez que tenemos claro qué vamos a defender, qué vamos a solicitar desde el inicio al fiscal y obviamente después al juez de garantías constitucionales en la etapa preparatoria y posiblemente al llegar a una etapa de juicio, debemos preparar no mínimo de 7 argumentos de defensa, no mínimo de 7 teorías del caso a favor de nuestro patrocinado. Fundamentalmente, y la primera diría yo, es la inocencia, es decir, siempre defender la inocencia. Pero, ¿qué pasa cuando es un delito flagrante, por ejemplo? Un delito en la que ya se inicia también preparación única, es decir, contar con los elementos probatorios o demostrativos. ¿Para qué? Para que la prisión preventiva no sea el fin, sino que la prisión preventiva sea de última ratio. Aquí debemos contar con los familiares que nos colaboren en cierto tipo de documentación, generalmente legalizada, es decir, notarizada, ante un notario que dé fe de los certificados. Sin embargo, también debemos contar con otros elementos cuando se trata de un elemento de flagrancia o de la formulación de cargos para sustentarnos en una petición de sustitución, de revocatoria de la prisión preventiva. Había manifestado que la teoría de la defensa son 7 argumentos jurídicos que debemos presentar. Es decir, primero vamos con la inocencia. Si es que cambian los elementos de convicción de cargo durante la instrucción fiscal, es indudable que llegaremos a ser la teoría de la complicidad, o bien puede ser la teoría de la colaboración eficaz. Sin embargo, pasada esta circunstancia, esta etapa procesal, una vez que lleguemos a la etapa de juicio, indudablemente, si es que llegamos con la misma argumentación jurídica de inocencia, obviamente no podremos cambiar. Sin embargo, puede darse la colaboración eficaz, o bien también en esta etapa podemos contar que no sea autor, sino que sea coautor, o bien acogerse a las atenuantes trascendentales, es decir, aquellas que sirvieron de colaboración a la Fiscalía para dar con los verdaderos autores, con los coautores, con los cómplices. En este sentido es importantísimo señalar que con esos atenuantes trascendentales la pena obviamente disminuye
grandemente, a veces en el tercio de lo que podría recibir como sanción penal. Sin embargo, también hay que tener como dentro de la teoría del caso o teoría de argumentación jurídico-constitucional de derechos humanos de la defensa, indudablemente las causas de justificación. Legítima defensa, por ejemplo, hay en muchos casos en que los policías agreden lastimosamente o tienen que defender su vida, un bien jurídico propio o un bien ajeno. Tienen que acudir a repeler esa agresión ilegítima. En el momento mismo en que se suscitan los hechos, eso constituiría obviamente legítima defensa y no recibiría la sanción correspondiente, como sería en el caso, por ejemplo, de tentativa de homicidio o de asesinato, o bien simplemente de homicidio o asesinato. Porque los miembros de la policía están cobijados por la Constitución, están cobijados por la figura de legítima defensa y obviamente por las leyes internacionales que les protegen de las Naciones Unidas, como el ejercicio y utilización de la fuerza en contra de la delincuencia. También es importante que estas atenuantes a cualquier patrocinado, a cualquier ciudadano que llegue a la etapa de juicio, la pena le disminuirá de acuerdo a lo que establecen los artículos 45, por ejemplo, del Código Orgánico Integral Penal. Como ustedes pueden ver, la defensa debe contar también en tres formas: la defensa técnica propiamente dicha, que es la que se hace en forma oral ante los tribunales de justicia, ante los tribunales constitucionales, nacionales cuanto internacionales. Pero también para la defensa técnica debemos contar con dos tipos de investigación: la investigación científica, que acoge obviamente los conocimientos doctrinarios, es decir, contar, aquí vamos a ver cuál es nuestro material, como cuando edificamos un edificio necesitamos cemento, necesitamos bloque, necesitamos un plano para poder guiarnos. Ese plano es la teoría del caso. En cambio, los elementos, los materiales son las leyes nacionales, las leyes internacionales, las leyes del derecho material, en este caso el Código Orgánico Integral Penal. Necesitamos contar con la Constitución de la República, contar con doctrina nacional, con doctrina internacional y obviamente con nuestro bagaje de conocimientos que vienen día a día dándose, más la lectura, más el estudio de una maestría, de un posgrado, de un PhD, de cualquier certificación. ¿Para qué? Para acrecentar nuestro conocimiento jurídico. Por ejemplo, hoy nos dicen: doctor, mañana tenemos una audiencia de casación a las 9 de la mañana. Tendríamos que prepararnos el día de hoy, es decir, las 12 o 8 o 9 o 10 horas o 4 horas para la audiencia de casación. Pero, ¿cuáles son esos elementos? Las leyes como manifiesto, la doctrina, la jurisprudencia judicial, los precedentes constitucionales, como siempre vengo mencionando. Pero también hoy en las defensas penales es importantísimo señalar los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hay en el país actualmente 24 casos ganados en contra del Estado ecuatoriano. Menciono algunos de ellos: el conocido caso Tibi versus Ecuador, el caso Vera Vera versus Ecuador, el caso Iván Durazno versus Ecuador, el caso González Lluy versus Ecuador y muchos otros casos que nos sirven de ejemplo para elaborar nuestra teoría del caso, nuestra argumentación jurídica. Esa es la investigación científica, es decir, si es que tenemos un caso de asesinato, si tenemos un caso de violación sexual, un caso de peculado, un caso tributario, debemos enmarcar la conducta, los actos delictivos o presuntamente delictivos con todo lo que nos favorezca, inclusive Italia, bien del juez de garantías penales o bien también de los jueces o tribunales pluripersonales. Es decir, investigar, sacar mucho conocimiento jurídico, también conocimiento constitucional para aplicarle. Por ejemplo, debemos aplicar el derecho a la inocencia del artículo artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República. Si queremos aplicar
al improcedendo, al procedimiento, a la formalidad, es decir, aquellos requisitos de vicio de procedimiento, por ejemplo, tenemos que remitirnos al artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador. Si es que es del derecho a la defensa, tenemos que hacer mención al artículo 76, numeral 7, literales A, B y C, de la misma, y viden, es decir, de aquello que no se puede quedar en indefensión en ningún grado o estado del respectivo procedimiento. Si queremos defender, por ejemplo, a un niño, ¿no?, o en contra de un niño, o estamos a favor de un infractor adolescente, tenemos que remitirnos a la Convención de Beijing como ley internacional. Si queremos defender a un indígena, por ejemplo, estaríamos frente a las leyes de la OIT, es decir, de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, cuando se trata de las mujeres, en la defensa de nuestras patrocinadas, debemos mencionar, investigar los dos elementos internacionales como instrumentos a favor de las mismas, como es la CEDAW o Convención de Belém do Pará. Pero si es que se trata del común de los mortales, por ejemplo, también debemos remitirnos a los pactos de derechos civiles políticos internacionales de 1966, de 1969, las convenciones americanas de derechos humanos, sus protocolos. ¿Por qué? Porque estos son aplicables de acuerdo a los casos de precedente constitucional o bien de la Corte Interamericana como jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos. También tenemos como elementos, como instrumentos, obviamente, casos resueltos en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Recordemos que en materia penal, hoy por hoy, los casos o fallos de triple reiteración son de manera obligatoria, en forma directa, aplicables al caso que nosotros pongamos en conocimiento a favor de nuestro patrocinado en la defensa, ya sea en la etapa de juicio, ya sea un recurso de apelación, ya sea un recurso de casación o un recurso de revisión. Me preguntarán por qué no ante la Fiscalía. Lastimosamente ante la Fiscalía debemos llevar la teoría del caso, la argumentación jurídica con elementos de convicción, generalmente para demostrar la inocencia, pero tanta mediocridad de la Fiscalía no alcanzan a comprender, no entienden lo que los abogados litigantes les completamente técnica, los jueces unipersonales y pluripersonales. Luego de la investigación científica, es decir, el estudio, la apreciación ante los libros, el internet, los cursos, las charlas, los videos que podemos ver, por ejemplo, de nuestro gran amigo, el señor doctor, licenciado Miguel Carbonell de México. Podemos hacerlo de grandes autores a nivel internacional, alemanes, españoles, Prieto Sanchís, tantos aquellos, Ronald Working, es decir, muchos autores nacionales e internacionales que hoy por hoy constan en las redes sociales. Pues bien, otro elemento y factor fundamental para hacer una excelente defensa técnica es la investigación de campo, es decir, primero, cuando tomamos un caso, me ocurre decirlo, por ejemplo, de asesinato, debemos ir a conocer el lugar de los hechos, porque caso contrario, ¿cómo defendemos con simples papeles, con simples fotos? Tenemos que ir a conocer el lugar de los hechos, porque para cuando se nos otorgue la reconstrucción de los mismos, nosotros seamos los ojos que demos apreciación al juez, demos apreciación al fiscal e indiquemos a los peritos en dónde, cómo se produjo, cuáles fueron las evidencias 1, 2, 3, 4, en qué escena del crimen, se dio en la escena 1, se dio en la escena abierta, se dio en la escena combinada, semiabierta, o se dio en una escena cerrada. Si es que es en un edificio, si es en la planta baja, si es en un patio o en la calle. Entonces, primero, en la investigación de campo, conocer el lugar de los hechos. Luego, debemos prepararnos nosotros conociendo también las pericias que se van a presentar. Por ejemplo, una pericia de criminalística en donde tengan que hacer el análisis de los videos, el análisis de los mensajes, de la relación de llamadas telefónicas, de las redes sociales, WhatsApp, Instagram, TikTok o cualquier YouTube o cualquier otra. Debemos nosotros conocer el material que presenta la Fiscalía, para que en el momento de la audiencia privada, que generalmente se da en los departamentos de criminalística, podamos ejercer el derecho a la contradicción, podamos ejercer un conocimiento científico. Para ello, ¿qué debemos hacer? Prepararnos en el campo de batalla, acudir al departamento de los peritos,
solicitar a uno o varios de los peritos que nos enseñen, que nos indiquen cómo se realizan estas experticias. Y en el caso específico, nosotros debemos contratar la pericia de otro perito que no esté dentro del proceso. ¿Para qué? Para que él nos presente la indagación, cuál es la conclusión que se debe llegar. Generalmente en las audiencias de juicio se solicita tanto la conclusión y las recomendaciones. Entonces, si nosotros realizamos ese conocimiento técnico en el campo de batalla jurídica, seremos unos excelentes abogados. Pero si ustedes, alguno de ustedes, son abogados litigantes en materia penal y nunca han ido al lugar de los hechos, siquiera no son litigantes, son abogados, pero no son verdaderos litigantes. También la investigación de campo se da frente a los testigos. Por ejemplo, se presentan los testigos, debemos investigar, averiguar dónde viven, si viven alrededor de donde se produjeron los hechos, si viven en la ciudad de Quito, si viven en la ciudad de Guayaquil, qué relación tuvieron con la víctima, qué amistad o enemistad tuvieron con nuestro patrocinado, qué actos anteriores él ha participado, judiciales, constitucionales, qué demandas ha tenido, cuántas veces ha comparecido, posiblemente con testimonios, con versiones en otros casos. ¿Para qué? Precisamente para la tacha del testigo, es decir, para demostrar ante los jueces pluripersonales que no es un testigo idóneo. Hay que hablar con nuestros testigos, indudablemente. Eso es un trabajo de campo. Tenemos que acudir o hacerlos acudir a nuestra oficina. Preguntarles a viva voz qué vieron, qué escucharon, qué analizaron. Para cuando les toque en la etapa de juicio, si es que vemos conveniente que no sea un testigo nervioso, un testigo falso, mejor no le presentamos, le dejamos de lado y obviamente nos quedamos con nuestros testigos que sí valgan la pena, que sí hayan visto, que sí hayan escuchado. Pero es importantísimo como defensa técnica prepararles en nuestro estudio jurídico. Prepárense una sillita por ahí, una mesa pequeña, contraten o vean. Pónganles al frente a 3 amigos suyos y háganles pasar como que son jueces, para que el testigo acuda sin nervios cuando le toque acudir a un tribunal de garantías penales. Prepárele primero sobre generales de ley o datos de idoneidad, luego prepárele sobre el fondo. Generalmente se ha dado ya la costumbre que tiene que ser concreta la pregunta, que generalmente es el examen de nuestro patrocinado, del examen de nuestro testigo, luego para que él pueda contestar o no lo que le diga la otra parte procesal. Ese es un trabajo de campo en nuestro estudio, o bien a veces tendremos que dirigirnos, ahora lo hacemos vía Zoom también, para prepararle al testigo. Luego, es importante también que en esa investigación de campo dentro de nuestra argumentación jurídica de defensa, aquí es importante y pongan atención, pongan mucha atención. Por ejemplo, cuando usted toma la defensa técnica en cualquier momento procesal, si es que es de la instrucción fiscal, usted deberá saber quién es ese fiscal, de dónde proviene, en qué universidad se graduó ese fiscal, o si es que es el juez, hago las mismas comparaciones. ¿Qué posición política tiene ese fiscal, tiene ese juez unipersonal, esos jueces pluripersonales? Si es que es amigo de los grupos vulnerables, si está a favor de la homosexualidad, del lesbianismo, si está a favor o en contra de la discriminación, si está a favor del aborto, no está a favor del aborto. Es decir, si es que él permite, por ejemplo, el uso de la marihuana, estaría a favor de la legalización o no. ¿Cómo puede, por ejemplo, una fiscal que sea, con todo respeto, odiadora de los hombres, odiadora de las mujeres, lo que conocen o muchos le llaman feminista, cómo podría ser una buena investigadora en contra de un ciudadano que cae en esas garras de investigación? O cómo podría ser un excelente fiscal, un buen juez o buenos jueces, si alguno de ellos tiene trabas mentales, trabas políticas, trabas racistas, por ejemplo. Entonces esa investigación debemos hacerlo de la misma manera, de dos formas. La investigación científica, es decir, investigándole al fiscal, investigándole a los jueces, investigándole a los magistrados, si este magistrado pertenece a un grupo vulnerable, si este magistrado
se graduó con buenas notas, si este magistrado, este juez, este fiscal repitió en la universidad, a lo mejor pone en duda su calidad de abogado, su calidad de doctor en jurisprudencia o su maestría. Recordemos que de la época pasada, y creo que en esta no va a cambiar mucho, aparecieron muchos magísteres. Muchos magísteres compraron los títulos en 3, 4 mil dólares en algunas universidades, inclusive ecuatorianas. Entonces investiguemos. ¿Qué tal nos topamos, como me ha sucedido a mí, con un juez que ha comprado el título? Uno se le acerca y se le dice: señor juez, tengo copias de su título. Tengo pruebas que usted ha comprado el título y usted no es abogado. ¿Cómo creen que puede fallar ese abogado? Sin entrar en el chantaje, sin entrar en la intimidación. Simplemente porque hemos investigado, somos abogados litigantes, realizamos esa investigación. Vemos quién es la cónyuge del fiscal, quién es los cónyuges de los jueces, para investigarles, por ejemplo, si es que la otra parte procesal no está con un abogado recomendado del fiscal, no está con abogados recomendados de los jueces. Esa es la investigación que debemos hacerlo. También debemos investigar de campo. ¿Cómo? Por ejemplo, se me ocurre, viene Perico de los Palotes de fiscal y aparece de juez Ana Amapola de Perico de los Palotes. Entonces, debemos investigar en dónde es el domicilio de este fiscal, dónde es el domicilio de este juez, en qué lugar viven, si viven en Quito Tenis, si viven en Cumbayá, si viven en el sur, viven en el centro histórico. Investigar cómo es su vivienda, cuáles son sus familiares, qué nivel económico tiene el fiscal, qué nivel económico tiene este juez, o si es que es un fiscal que conocíamos, que era un fiscal que lastimosamente casi vivía de su sueldo. Llegan a la Corte Nacional, se hacen jueces y vemos que van a Cumbayá y para amoblar su casa gastan $1 millón o aparecen ya con vehículos de alta gama. Eso tenemos que investigar como abogados litigantes. Con eso, perdónenme los términos, nadie nos come el cuento. Entonces, de esa manera, nosotros vamos bien preparados, sabemos con qué fiscal estamos, con qué jueces estamos. Y obviamente esa es garantía para nuestro patrocinado, que como defensores nosotros elaboramos también. Ahora bien, también una excelente defensa técnica es aquella que se hace una excelente investigación particular. Es decir, nosotros investigamos los hechos, investigamos el caso, paralelamente a lo que ordena Fiscalía. Vemos los elementos que nos conviene, presentamos lo que no nos conviene, obviamente no vamos a presentar sin que eso sea deslealtad procesal. Siempre guardemos la lealtad procesal, no sean abogados carroñeros, no sean abogados polillas. En este sentido me refiero a que hay muchos abogados, abogadillos, leguleyos, diría yo, de planta de flagrancia, de planta de algunas unidades. Entonces, cuando un abogado como el que está presente o muchos otros de altura, estos son los que pretenden realizar mala fama a los abogados. Hay que demostrarles en la cancha, en los altares de la justicia, en los tribunales, con conocimiento, con una buena investigación, con una buena defensa técnica netamente oral. Porque he visto muchos abogados litigantes que el material que debemos tener aquí en la cabeza, en el corazón y en las dos voluntades, debemos estar preparados siempre. Con mucha vergüenza he visto que defensores públicos, generalmente defensores públicos he visto, y uno que otro litigante, al momento de la audiencia solicitan diferimiento. ¿Por qué? Le pregunta el juez, o a muchos fiscales también. Dicen porque no estarán preparados. Qué vergüenza de un abogado litigante solicitar diferimiento porque no está preparado técnicamente para una defensa. Me pregunto yo, ¿qué haría un médico en un avión, un médico en un vehículo, en un transporte, si alguien se enferma gravemente? ¿Estaría el médico en capacidad de decir, esperemos un día para prepararme, para asistirle al enfermo? No, señores, este momento, si es que alguien me solicita mi patrocinio para cualquier audiencia, este momento
acudimos a esa audiencia y hacemos la defensa técnica, jurídica, constitucional y en derechos humanos. Indudablemente, como ustedes pueden apreciar, un penalista no es un simple abogado que sabe de materia penal. Para ser un excelente litigante en materia penal, ya tenemos las teorías de defensa, tenemos la argumentación jurídica, tenemos los instrumentos o material, que son las leyes, los principios jurídicos, las doctrinas, pero también para ser un excelente litigante en materia penal, debemos saber muchas materias, muchas ciencias, es decir, debemos ser expertos en criminalística, debemos saber, por ejemplo, qué significa un culote en materia balística. Debemos saber, por ejemplo, qué significa una experticia laparoscópica. Debemos saber qué es la biología forense. Debemos conocer hacia dónde lleva un test de personalidad. ¿Qué es un test bajo la lluvia? En materia psicológica, por ejemplo. Debemos saber qué tipo de test se aplicó en un procedimiento de pericia psicológica para establecer los daños, por ejemplo, psicológicos o los daños a la víctima. Debemos saber, asimismo, reconstrucción de los hechos, inspección ocular técnica. Debemos saber, por ejemplo, en materia de investigación policial, qué significa un OBI. ¿Qué es el OBI? ¿Qué son las operaciones básicas de inteligencia? ¿Cuándo un policía debe localizar? ¿Cuándo debe ubicar a una persona? ¿Cuándo debe detener? ¿Cuándo debe llevarle a flagrancia? Debemos ser expertos a todas las materias criminalísticas, pero también debemos estudiar el delito y al delincuente. Ahí viene lo mejor. Un experto en materia penal debe conocer el derecho penal ejecutivo. No aquel que alguna vez pregunté a un compañero, colega, si sabía derecho penal ejecutivo. Me respondió que los juicios ejecutivos son en materia penal. En materia penal, derecho penal ejecutivo es derecho penitenciario. Debemos ser expertos porque un penalista realiza traslados, traspasos, habeas corpus, protecciones, derechos y garantías de los presos, de los procesados. Y debemos enfrentarnos ante tanto corrupto del sistema penitenciario, ante tanto corrupto del sistema judicial, ante tanto corrupto de la fiscalía. Pero si es un litigante penal con conocimiento penitenciario, con conocimiento en criminalística, pero también en criminología, es decir, saber qué es la criminología crítica, hacia dónde va el delincuente, qué significa o cuáles son los elementos modificatorios de una pena, por qué tiene que ir la estructura dentro de una cárcel, mediana, mínima, es decir, los biotipos o la biotipología que se llama dentro del sistema penitenciario, pero que está dentro de la criminología. Yo veo muchos que se dicen criminólogos, y no saben diferenciar entre criminología y criminalística. También debemos ser expertos en filosofía del derecho. ¿Por qué? Bajo la filosofía del derecho están los teóricos. Aquí hago un llamado. Yo veo muchos colegas y está bien, les felicito y hasta les aplaudo. Inclusive tienen 5, 10, 12, 20 obras literarias en materia jurídica. Pero cuando les toca estar en tribunal penal, yo pienso que no saben ni sumar, porque son hombres que no hablan nada. Me da la idea entonces que se dedican al plagio de obras extranjeras para publicar en nuestro país. Porque cuando conocen, deben hacerlo a viva voz en los tribunales de justicia. Sin embargo, un abogado litigante en materia penal, como ustedes pueden apreciar, debe conocer la teoría. Le llaman muchos la teoría de la pena, la teoría del delito. Yo le llamo la argumentación, porque todos argumentamos, de todos aprendemos. La argumentación del delito, la argumentación del delincuente, la argumentación de las diferentes instituciones jurídicas en materia penal. Debemos saber, por ejemplo, quién es Klaus Roxin, quién es Bustos Ramírez, quién es Al Ross, quién es Ronald Working, quién es Eduardo González, por ejemplo, actualmente de los últimos en materia penal y penitenciaria del Uruguay. Debemos conocer a todos los autores nacionales e internacionales.
En materia nacional, lastimosamente, no veo uno solo que valga la pena. Uno solo que valga la pena. Siempre se dedican a plagiar de otros autores y emitir obras jurídicas que en definitiva no son aporte, confunden al alumno, confunden al joven abogado. ¿Cómo realizar una defensa técnica en materia penal? Hemos podido ver en términos amplios. Bien pudiéramos pasar los 365 días del año indicando sobre la práctica penal, caso por caso. ¿Qué fue o cuándo fue en que presentamos una teoría jurídica de diferente caso? El caso Fibeca, por ejemplo. El caso Pases Policiales, por ejemplo. El caso de atentado al expresidente Correa. Y muchos casos políticos de índole político. Por ejemplo, me pregunto, ¿tendrían una teoría del caso? ¿Tendrían argumentaciones jurídicas los abogados en contra de Yunda? ¿O los que estaban a su favor? Téngalo por seguro que no. Para mí la única teoría que tuvieron es presuntamente los actos de corrupción. Y eso no es ser un excelente litigante. Recordemos las palabras del maestro Jorge Zavala Vaquerizo, que decía, el penalista, un penalista es un hombre de honor, es un hombre de altura, que se ha ganado el respeto, no por ganar los casos por las sombras, no por ganar los casos más sonados políticamente, con influencia política. El abogado penalista es el ser humano que se dedicó a la defensa de sus congéneres, respetando y haciendo respetar los más grandes valores. Primero, como persona. Segundo, como familia. Tercero, como sociedad. Aquellos verdaderos litigantes que se han ganado el honor son aquellos que precisamente el foro penal, el foro de abogados, la sociedad ecuatoriana no les han tildado de corruptos. Aquellos que no tienen rabo de paja. Ese es mi llamado, joven abogado. A que estudies, te prepares, luches por la justicia y te sientas orgulloso el día en que tu hijo o tu nieto quizá te diga, abuelo, padre, ¿qué profesión me aconsejas? Y tú te sientas orgulloso de decirle, como dice Eduardo J. Conture, hazte abogado. Un llamado a que recobremos la dignidad de los litigantes en materia penal, inclusive en el vestuario, señores. Ahora uno no sabe si es el conserje del edificio, si es un litigante penal, si es juez, si es fiscal. Son completamente unos verdaderos mamarrachos. Y mamarrachos en lo formal, en el improcedendo, y mamarrachos en el conocimiento, tanto en el iudicando cuanto en el improcedendo del conocimiento jurídico. Y por supuesto, sigamos sin temor. Una excelente defensa técnica se hace sin miedo. No tengan miedo de la policía, no tengan miedo de los generales, de los coronelitos, no tengan miedo del Estado, no tengan miedo de los juececillos, no tengan miedo de los jueces, mucho menos de la fiscalía. Tampoco tengan miedo de la muerte. Nadie va a atentar en contra suya si usted no es un presunto delincuente. Los abogados que han muerto han sido por delincuentes, no por otra cosa en el país. Y me refiero a la mayoría. Me refiero a la mayoría. Les han dado bala y les han matado vilmente porque fueron en vida viles delincuentes. Seamos ejemplo para nuestros hijos. Seamos ejemplos para nuestras cónyuges, seamos ejemplos para nuestros familiares, seamos ejemplo para los exalumnos, seamos ejemplo para esos jóvenes abogados. Y por supuesto, para morir tranquilo, con honor y con buena fama. Continuaremos las charlas, suscríbanse a nuestros canales YouTube, TikTok, Instagram, a Peach and Greenland. Siempre nuestras consultas están a la orden. Shalom, muy buenas noches.